diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no se le haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Gloria al Señor. Quiero que pongamos en palabra del Señor, para que sea el Señor hablando por medio de su palabra. Amén, ya que su palabra es la que nosotros nos edifica. Amén. Te damos gracias, bondadoso Padre. Delante de ti estamos, Dios del cielo. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. Todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, sea para la gloria de tu nombre, Señor. Glorifícate en esta bella hora, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. No te pido que me quites, sino que me uses para gloria de tu nombre, Señor, y que todo tu pueblo, Señor, reciba esta bendita palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Quiero que meditemos unos minutos en la palabra del Señor bajo el tema lo que pide Jehová. Y podemos empezar con una pregunta: ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Verán, la palabra dice que Dios lo que pide de nosotros es nuestro corazón. Y es ahí, ¿verdad?, donde muchos agarran una ancla, que Dios solo lo que quiere es el corazón y lo demás no importa. Mas, sin embargo, la Escritura, ¿verdad?, dice de que Dios es lo que pide de nosotros, ciertamente es el corazón, porque de ahí es donde sale todo. Y cuando el hombre y la mujer ponen su corazón al Señor, el Señor toma el total control de su corazón, y ¿verdad?, y Dios pone en él, ¿verdad?, cosas buenas, y pone tesoros ahí, y de su corazón él empieza a sacar lo bueno que el Señor ha puesto. Amén. Por eso lo que Dios pide es nuestro corazón. Amén. Para que nuestros ojos vean por los caminos del Señor. Amén. Entonces eso es lo que pide, amén, Jehová de nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino acá a la tierra, y empezando con Juan el Bautista, ¿verdad?, dijo de que el reino de los cielos sufre violencia hasta el día de hoy, y que solamente los valientes lo arrebatan. Amén. Entonces, también Él nos refirió una parábola en Mateo capítulo 13, verso 33. Si alguien lo puede buscar, por favor, y me ayuda, ¿verdad?, ya que nuestro Señor Jesucristo, Él vino a plantar el Evangelio, o Él vino a plantar o nos trajo las buenas nuevas de salvación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Sé que me encontró? ¿Me puede ayudar a leerlo, por favor? Otra palabra les digo: el reino de los cielos
es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue mezclado. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él trajo el Evangelio. Amén. Él trajo las buenas nuevas de salvación y la encomendó a hombres para que así la llevaran a otro lugar. Ahora, hay algo de que yo meditaba en esta palabra, de que nuestro Señor Jesucristo, Él vino y formó su grupo de seguidores, a los cuales llamó apóstoles, y finalmente, ¿verdad?, Él los prepara y los envía a la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí le digo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, estos hombres fueron encomendados, encargados a ir, y ellos sabían de que el Rey de los cielos sufre violencia, y lo que nuestra hermana decía, eran hombres valientes ellos, los cuales tenían que enfrentarse con muchas cosas, y lo hicieron así. Tanto como nuestro Señor Jesucristo, Él lo hacía continuamente en frente de aquella multitud de personas rebeldes, endurecidas en sus corazones. El imaginarse la escena en cuando Juan el Bautista aparece hablando, no fue una escena bien bonita, quizás como ustedes están todos tranquilos ahí. Fue una escena bien terrible en la cual aquel hombre, donde no había palabra, había un tiempo de silencio en el cual Dios no hablaba. Y la palabra dice que cuando Dios no habla, el pueblo se desenfrena. O a lo menos donde el pueblo no quiere escuchar a Dios, lo sacan a Dios de las iglesias, el pueblo se desenfrena. Y puede imaginarse usted más de 400 años en que Dios no habló. Y en ese momento pasaron muchas cosas. Pero que el Señor, ¿verdad?, le plació así, y viene Juan el Bautista y empieza a predicar, enfrentar aquella nación donde había rebeldía, hermano, una cosa terrible, pero la enfrentó con valentía porque el Señor estaba con él. Después aparece el mismo Jesucristo enfrentando también a esas personas, los cuales ellos habían hecho, por así decirlo, ¿verdad?, el del camino del Señor lo habían hecho a su propia forma, a su propia manera. Y ya la gente no decía, ¿verdad?, o ya no pensaba tanto en lo que decía Dios, sino en lo que decían, ¿verdad?, aquellos religiosos de la época. Entonces, fue muy difícil, ¿verdad?, para Juan el Bautista, pero Cristo Jesús, Él enfrentó en muchas ocasiones ese grupo de personas. Amén. Y nos dejó bien claro de que el reino de los cielos verdaderamente sufre violencia. Y que solamente aquellas personas violentos lo arrebatan. Todas aquellas personas que se disponen, amén, a hablar la verdad del Evangelio en estos días que estamos. Entonces, en esta parábola en la que nuestro pastor leyó, dice de que el reino de los cielos será semejante o será igual, ¿verdad?, a 2 medidas de harina que una mujer escondió en una pana, por así decirlo. Lo escondió y al cual todo fue les dado. Amén. Toda la masa fue les dada. Entonces, ¿verdad?, quiere decir de que todo creció. Era un poquitito, pero como se les dio, todo creció. Entonces, el Evangelio en estos tiempos verdaderamente ha crecido. Ha crecido de una manera, hermano, de que usted por todos lados ve iglesias por aquí, iglesias por allá, iglesias por todos lados. Y el Evangelio ha crecido. Pero la gran pregunta que hay aquí, ¿será el Evangelio verdadero? El que ha crecido. Esa es la gran pregunta que tenemos acá. ¿Será el verdadero? Y eso es lo que pocos hacen o hacemos, de pararnos un momento. A veces pasa así, de que el tiempo va volando y nosotros no lo detenemos en nada. A veces en lo secular podemos ver que el tiempo va y de repente vemos a nuestros hijos, solo decimos que hace que andaban aquellos pequeñitos en un portabebé y ahora ya andan corriendo por todos lados y el tiempo vuela, ¿cierto? Entonces el tiempo vuela. Entonces de igual forma, a veces se nos va el tiempo así y entonces en los caminos del Señor nosotros también tenemos que en un momento detenernos y analizar.
Así como le dijo el profeta Jeremías a aquellas personas de la época, paraos en los caminos, porque hay muchos. Y mirad, analizad o consideren si es la senda antigua por la cual andan ustedes. Y eso es lo que muy pocos hacen o hacemos en este tiempo. Es necesario, y más que nunca, mayormente cuando vemos de que el Evangelio ha crecido, ir conforme a las Escrituras y ver si en realidad nosotros andamos por el camino correcto o andamos haciendo o preguntar qué es lo que pide Jehová de nosotros. A veces mucha gente se detiene y se quedan ahí en lo que es los que piden un concilio. Este concilio está mejor. Estos piden menos, estos piden más. Este concilio está más mejor y esto y así. Entonces, cuando en realidad una persona inteligente de que quiere ir al reino de los cielos pregunta, ¿qué pide Jehová? ¿Qué pide Jehová de nosotros? Entonces, eso es lo que todos debemos y estamos llamados a hacer. A ver, ¿qué es lo que pide Jehová de nosotros? Entonces, pocos preguntan por la senda antigua. Y eso, ¿verdad?, es muy triste y ha pasado de muchos años atrás y sigue pasando en la actualidad. Que las personas han querido hacer el Evangelio conforme a su manera, pero llegará un día donde todas las cosas saldrán a la luz. Llegará un día donde usted y yo nos presentaremos delante de Dios. Mejor hay que investigar ahora antes de ir a aquel lugar. Amén. Señor, aleluya. Así que ese fue el problema que enfrentó Jesús, amén, Juan el Bautista y todos los apóstoles ante aquellos fariseos que estaban ahí. Amén. Entonces, ese fue el problema, y ante ese problema que Jesús vio y analizó el problema, ¿qué era el problema que ellos sabían? De que ellos habían hecho de los mandamientos de Dios como mandamientos de hombre, y ahí se apoyaban en su propia justicia. Entonces, cuando Jesús ve eso, entonces nos pone como un reto a nosotros. Y quiero que busquemos Mateo capítulo 5, verso 20, por favor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Si alguien lo tiene, léalo, por favor. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Entonces ahí, ¿verdad? Como que Jesús, al ver todo el problema que había y en lo que ellos se jactaban y en lo que ellos creían, Él nos pone ahí algo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que ahora nosotros tenemos un reto grande, amados hermanos. Amén. Tenemos un reto grande, porque Jesús nos lo puso. Ahora Él nos pone, bueno, ahora miren lo que ellos hacen, vieron lo que ellos hicieron, ahora ustedes tienen que ser mayor que lo que ellos hicieron. Y si ustedes los ven, ellos supuestamente hacían todo bien, pero había un problema y lo vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Cómo nuestra justicia puede ser mayor que la de ellos? ¿O cómo podemos hacer nosotros para poder, verdad, que nuestra justicia sea mayor que la de ellos? Jesús también nos puso una parábola aquí mismo en Lucas capítulo 18, versos 19 al 14. Y dice, la parábola del fariseo y el publicano. Oiga bien, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Se da cuenta, verdad, que de qué manera nosotros podemos, verdad, o nuestra justicia puede ser mayor? Es de no confiar
en nuestra propia justicia. La Biblia dice que si nosotros quisiéramos comparar, ¿verdad?, o querer hacer buenas obras para ser hallados justos delante de Dios, vienen a ser como trapos de inmundicia, algo que no sirve ante Dios. Ninguno de los que estamos acá podemos decir, ¿verdad?, nosotros somos justos, ¿verdad?, nosotros somos justos y por nuestra justicia podemos alcanzar nuestra salvación. No, esto es por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por medio de la persona de Jesucristo, de que nosotros, ¿verdad?, pues tenemos sentado al Padre. Por medio de Jesucristo es de que nosotros somos justificados. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces lo más precioso de que ahora sí, por medio de Jesucristo es que nosotros, nuestra justicia puede ser mayor que los escribas y fariseos. Solamente por medio de Él. Fuera de Él, olvídese que usted y yo podemos alcanzar algo. Solamente en Cristo Jesús. Ahí nosotros quedamos como que si nunca hubiéramos cometido nada, porque ahora ya nosotros hemos sido restaurados y ahora hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Así que Él nos ve a nosotros, se ha olvidado de nuestros pecados y los ha tirado a lo más profundo de la mar, y ahora somos nuevas criaturas que le servimos y decimos: ¿qué quiere Jehová de mí? Cuando ya uno nace de nuevo, dice: ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Cuando usted y yo, ¿verdad?, nos convertimos, llegamos y ¿qué es lo que hay que hacer? Y empezamos a dar los primeros pasos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tiene que recibir instrucciones para ser llevado a las aguas, ¿verdad? Y va recibiendo instrucciones. ¿Y qué más tengo que hacer? Y va haciendo todos los pasos que se le pide, porque ha nacido de nuevo, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, una criatura que va creciendo y él anda buscando qué hacer. A veces ellos manchan las paredes, hacen cualquier cosa, porque ellos quieren aprender. Y si nadie les enseña, ellos van a buscar la manera de aprender. Entonces así somos nosotros cuando nacemos de nuevo. Queremos aprender siempre de la palabra del Señor, porque nuestro anhelo está de que queremos ver al Señor. Queremos un día ver al Señor, y por eso pedimos y no queremos ser engañados como muchas personas lo están siendo. Hay muchos lugares donde mucha gente están engañados y han hecho, ¿verdad?, de una mentira una verdad, y se paran firmes en una verdad, que conforme a la palabra no hay ningún argumento que quede de pie. Amén. Entonces solamente por la fe en Jesucristo nuestra justicia puede ser mayor que los escribas y los fariseos. Entonces, en esta escena que nos pone Jesús acá, este joven rico, amén, este joven rico, él se jactaba. Podemos ver de que muchas personas se acercaron al maestro con necesidad, hermano. Personas de que acercaban llorando a Jesucristo porque iban a sepultar a su hija, ¿verdad? Y con aquella angustia en su corazón, sabiendo que tenían necesidad, se acercaban al maestro, y el maestro, ¿verdad?, él, ¿verdad?, tenía misericordia de ellos. Como aquella persona, aquella mujer que la pusieron, que la habían encontrado en el acto del adulterio, también la pusieron ahí y el Señor tuvo de ella misericordia. Como aquel siervo, el centurión, también el Señor tuvo misericordia. Aquella mujer del flujo de sangre se acercó a Jesucristo como pudo, reconociendo de que había hecho todo, pero nada le había funcionado. Y se acercó al maestro y el maestro tuvo de ella misericordia. Pero en este caso fue diferente, porque se acerca a este hombre con altivez, porque Jesús estaba hablando de lo que se creían en sí mismos. Y más adelante aparece este muchacho como que él sí era, según ¿verdad?, lo que se ve, que él tenía más rango que los demás. Y se acerca como confiando en su justicia, y se acerca con un saludo, ¿verdad? Dice, un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno. Le hace esto: maestro bueno. Amén. Se acerca a Jesús confiando en su propia justicia, creyendo que por su justicia, diciéndole a maestro bueno, Jesucristo iba a como concordar con él. ¿Por qué? Le dice Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Jesús le da la respuesta de inmediato: ¿por qué me llamas bueno? Porque él vio que lo que Jesús hacía, miraba su caminar de Jesucristo, y decía: si le digo bueno, pues lo voy a halagar, porque por la justicia de él también él se considera justo como yo. Entonces Jesús ahí se para como hombre también y dice: ¿por qué me llamas bueno? Si no hay nadie bueno aquí en la tierra, el único bueno es Dios.
Y Jesucristo era Dios. Pero dando la enseñanza de que ni él se jactaba como hombre, él se mantuvo como hombre. Y cuanto más, entonces, ¿por qué me llaman bueno? Entonces él dice, ¿qué haré para dar la vida eterna? Entonces le dice, ¿por qué me llaman bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Entonces le dice, los mandamientos sabes. Y le dice los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Como que usted le pregunta al Padre Nuestro a los niños. Amén. Y van a decir, yo me lo sé desde mi juventud. Pero si no aplican, ¿verdad? Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no lo están aplicando. Amén. De igual forma, él, ¿verdad? Le dice ahí, yo lo sé desde mi juventud. Él se jactaba. Y si le digo que sí se jactaba, porque para tener el valor de acercarse al maestro, ¿verdad? Con esas palabras, pero como que había siempre algo dentro de su corazón. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Usted está seguro de su salvación? Entonces ya no va a ir a preguntarle a otro, ¿verdad? Ya no va a preguntar qué tengo que hacer para ser salvo, porque sabe que es salvo por la fe en Jesucristo. No por obra que usted haya hecho, sino porque este es un regalo que Dios nos ha puesto. ¿Amén? Entonces, él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, como jactándose. En otros evangelios le dice, cuando Jesús le pregunta, ¿los mandamientos sabes? Él le dice, ¿cuáles? Como quien dice, yo ya lo sé todo. ¿O de cuáles mandamientos tú me estás hablando? Y él le dice, no, estos. Estos los he guardado desde mi juventud. Entonces él se jactaba, ¿verdad? Él se jactaba por lo que él hacía. Confiaba en lo que él creía. Eso, ¿verdad? Él lo podía poner en alto estima. Mas sin embargo, Jesucristo, conociendo todo, entonces le dice, en otro evangelio dice que él llega y se arrodilla. Y Jesús cuando lo ve dice que lo amó. Como quien dice, tuvo tanta misericordia de él al ver la actitud, ¿verdad? Que le dice, una cosa te falta. Y Jesús, ¿verdad? Le habló de lo más profundo de su corazón. Y le dice, una cosa te falta. Aún te falta algo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Y ahí fue donde se metió un problema. Entonces dice, él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Entonces ahí se metió un problema. Todo iba bien, pero hasta que tocó lo que él amaba tanto. Amén. Lo que él amaba tanto. Y a veces este tema es un tema bastante como que muchas personas lo usan para atacar a aquellas personas que tienen dinero y diciéndole que esas personas no se van a salvar. Como que la hermana dice, aquí nadie le puede decir a usted, o de nadie depende su salvación. Él puede decir, usted no va a ser salvo, hermano Darling. No puede decir, usted no va a ser salvo, hermana Brenda. No, sino que esto, ¿verdad?, depende de Dios. Y no estaremos dispuestos a escuchar a nadie, ni a nada que nos diga, usted no va a entrar, porque nosotros sabemos y estamos preguntando a Dios qué es lo que pide de nosotros. Amén. Entonces, por eso es necesario que nosotros, ¿verdad?, siempre tengamos eso en nuestro corazón. Entonces, muchas personas, ¿verdad?, usan esto como para así atacar a aquellas personas que tienen dinero. Dice que esas personas van para el infierno. Esas personas se van a perder. Mas, sin embargo, ¿verdad?, eso no es así. Porque aquí sigue diciendo, dijo Jesús, cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces, porque dice, es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Entonces,
no se trata exactamente de que un rico no entrará al reino de los cielos, sino que se trata de lo que usted ama. De lo que no, quizás, ¿verdad?, no tenga riqueza, no tenga nada, pero si tiene un hijo, o su esposa, o madre, el cual, ¿verdad?, ama tanto de que no es capaz de renunciar a eso por servir al Señor, de eso es lo que Jesucristo está hablando. Porque imagínense, ¿quién como aquel hombre Job, que tenía tantas riquezas? Mas sin embargo, Jesús dice, ¿verdad?, Dios dice de él, ¿no has considerado a mi siervo Job? Entonces le dice Satanás, ¿verdad? Pero así, ¿quién no te va a servir como lo tienes a él? Bien bendecido y todo, cualquiera te sirve, pero quítale lo que le tienes y verás cómo va a blasfemar de ti. Y no fue así, porque ese hombre sabía de que todo dependía de Dios. Él termina diciendo, Jehová dio, Jehová quitó. Entonces, vemos nosotros aquel hombre llamado Zaqueo, que era un hombre de que tenía dinero, ¿verdad? Mas sin embargo, ¿verdad?, él también se presenta al maestro, pero con una actitud diferente. O sea que estos dos ricos se presentan ante Jesús, pero los dos con diferentes actitudes. Aquel se acerca como diciendo, ¿verdad?, pues, ¿verdad?, como jactándose por lo que tenía, porque eso es lo que a veces pasa. Ahí es donde está el problema, que si un rico, ahí sí que ahora se jacta por su riqueza y cree que por su riqueza nadie le va a hacer nada, entonces empieza a subirse el ego, a subirse el orgullo. Y cuando se sube el ego, hay orgullo, pues es contrario a la humildad. Y cuando una persona es humilde, es capaz de comprender cuando alguien le llama la atención, entonces obedece. Amén. Pero si es altivo, ¿quién me va a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer? Dice la persona, ¿verdad? Y empieza a jactarse por lo que tiene. Ahí es donde está el problema. Amén. Pero Jesús no está diciendo directamente, porque dice, ciertamente es difícil, pero no imposible. Amén. Que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, este hombre, Zaqueo, él se presenta. Y él tenía riquezas, dice la palabra. Mas, sin embargo, muchos hablan de este hombre rico, hablan tan mal de que dicen que este hombre era un hombre pagano de lo más tal, y era un hombre mañoso y todo. Él dice en la Biblia que era un jefe, amén, como de personas que ya llenan los impuestos, pero que en aquel entonces, en la ciudad de Israel, era como algo abominable de que aún un israelita cobrara impuestos a su propio hermano. Entonces, ya este hombre, siendo un israelita, se fue a trabajar para el gobierno de Roma. Entonces, el problema no era en que él trabajara de cobrar impuestos, el problema era que trabajaba bajo el gobierno de Roma, y Roma era el que lo tenía a ellos subyugado. Entonces, por eso que lo veían mal. Pero es que uno tiene el valor para decir, y si alguien es defraudado, se lo devuelven 4 veces. Si yo he defraudado a alguien, o sea que este hombre hacía las cosas bien. Es que el problema no es que una persona haga sus cosas, haga sus ganancias, el problema es que las haga deshonestas. Y si dice deshonestas, porque hay ganancias también honestas. Amén. Entonces, no podemos decir de que un rico no puede entrar en el reino de los cielos. Por ser rico, una persona no se va a ir al infierno. Y por ser pobre, una persona no va a ir al cielo. Son otras cosas que nosotros debemos tener bien clarito, amén, que no se va a salvar usted por decir, yo voy a ser pobre para salvarme, ¿verdad? No, hay gente que son pobres y son rebeldes, son orgullosos, son petulantes, y hay personas de que son ricas y son humildes, amén. Pero lo único es que si no confiesan a Cristo, pues, ¿verdad?, de nada les servirá su humildad. Entonces, y pone acá, y dice, ¿verdad?, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Entonces, según historiadores, ¿verdad?, dice que en la ciudad de Jerusalén, pues están las puertas, ¿verdad?, está por muchas puertas, está, ¿verdad?, rodeados por murallas y todo, y centinelas que están siempre ahí, guardando, los cuales se le llaman atalayas, que están viendo por la ciudad. Y cuando la ciudad se ponía en batalla o en guerra, pues cerraban las puertas para que nadie se filtrara. Pero a veces era necesario de que entre las puertas grandes se le hacía una puerta pequeña, el cual se le llamaba el ojo de aguja, donde por ahí trataban la manera a veces de sacar camellos, pero era imposible porque iban cargados
y el camello tenía que agacharse y era una cosa imposible, ¿verdad? Bastante difícil de pasar por ahí, la parábola que Jesús usa acá. Entonces, ¿verdad? Porque nosotros vemos a luz de la palabra de que Zaqueo era un hombre rico, amén, pero él, ¿verdad?, reconoció. Y aquí no se trata de que tiene dinero o si tiene su familia, y, ¿verdad?, pero deja todo, o se va con su familia y deja todo lo del Señor y dice, no, mi familia es primero. Está mal. Jesús dice, ¿verdad?, ninguno dice que no haya dejado casa, dice, o padres, o hermanos, mujer o hijos. Y no está diciendo que hay que abandonarlos y irse uno para otros lados y dejar a su pobre familia. Jesús no quiere eso, Dios no quiere. Dios trata la manera de, incluso Él, ¿verdad?, instituyó el matrimonio, quiere que estén unidos. El problema es que usted ponga a sus hijos como prioridad. El problema es de que usted ponga a sus hermanos como prioridad. El problema es que usted ponga a su madre como prioridad. Amén. Y ese es el problema, que usted ponga a su padre como que su prioridad. Y Él es todo y en todo no. Primero es Dios. Aleluya. Ese es el problema. Que venga un familiar suyo o que usted vaya y cada día se está pidiendo los cultos porque está yendo a visitar a un familiar. O viene un familiar cada poco y viene y en vez de traerse para la iglesia, se queda usted con él en la casa y la ciudad se continúa. Entonces eso es un problema. Entonces como dice mi hija, es ridículo, como dice ella, de que una persona cristiana, ¿verdad?, se aleje y no, ¿verdad?, venga y lo traiga a los caminos del Señor. La hermana viene y mire, trae hermanos, trae amigos a la iglesia. Y es bueno que vengan y que escuchen la palabra del Señor. Gloria al Señor. La maestra que nosotros, ¿verdad?, nos empezó a dar clase cuando empezamos a ir a la iglesia, la hermana Josefa, ella nos enseñó algo y decía, aprendan a que los respeten y sean respetuosos también ustedes. Si alguien nos invita porque le vamos a partir un pastel a su familiar, no es pecado que ustedes vayan a su familiar, pero tienen que darle su lugar primero a ustedes. Ella decía, alguien me invita y cuando les den la invitación, agradecido, reciban, claro que sí vamos a ir, encantado de ir a ese lugar. Y dice, mándeme la hora y la dirección y yo llego. Le manda la hora y la dirección, resulta que es un domingo a las 11 de la mañana. Ese domingo tiene que estar aquí la hermana en el coro, el hermano Ale en el piano. Entonces, ¿verdad?, hermano, yo tenía todo el deseo de ir, la intención de ir, pero no puedo porque ese día yo estoy en la iglesia hasta las 2 de la tarde, yo estoy dispuesto. Entonces, ¿verdad?, él se va a dar su lugar y también lo va a respetar a él. Si ya tiene su fiesta, que la haga. Pero para la próxima, si es que es tan importante el hermano, pues él va a posponer esa fiesta para una hora de que él pueda ir. Y si no, son puras cosas del diablo que nos quieren tener ahí alejados de la bendición del Señor. De eso es lo que Jesús está hablando. Amén. De que nuestra prioridad no tiene que ser nada. A veces hay que dejar esposa, hijos. A veces llegamos y no queda chance, ni siquiera a veces de comer. Y venimos para la iglesia, ¿amén?, porque sabemos de que tenemos un compromiso con el Señor. Sabemos de que estamos agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No es porque nosotros lo merezcamos, hermanos, sino porque ha sido Dios que nos ha dado ese regalo, lo cual nosotros debemos de cuidarlo. Y este hombre confiaba tanto en su justicia. Y eso es lo que nos debe de quedar claro a nosotros. Amén. Aquí lo importante es de que nosotros nos humillemos delante del Señor y no amar las cosas, ¿verdad?, más que a Dios. Quiero que busquemos 1 Timoteo, capítulo 6, verso 17. Vea lo que dice ahí. Dice el apóstol Pablo aconsejando a su siervo Timoteo, le dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Amén. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo aconseja. Enseña que no confíen en sus riquezas. Si usted el Señor lo ha bendecido, amén, económicamente, dele gloria a Dios. Amén. Pero manténgase siempre ahí y no descuide, ¿verdad?, o no confunda una cosa con la otra. No diga, ¿verdad?, y se entrega tanto a los quehaceres, a los trabajos,
de que está tan bendecido que los 7 días los tiene llenos y no hay nada para el Señor. Todos los días para el trabajo, trabajando y no hay nada para el Señor. No hay un espacio para el Señor. Entonces ese en verdad es otro problema. Entonces a lo cual nosotros debemos de saber que primero es Dios ante todas las cosas. Gloria a Dios. Y que los ricos de este siglo sí que no confían en su riqueza sino en Dios. Qué bonito, ¿verdad? Es escuchar personas, ¿verdad?, que son humildes y reconocen, dicen, no, si lo que yo tengo es porque la gracia del Señor. Si lo que ustedes ven que yo tengo no es porque yo, no, que ha sido Dios quien me lo ha dado. Y es así, hermano. Qué bonito es escuchar las palabras de aquel hombre llamado David, un rey, hermano, de que tenía muchas posesiones. Decía, si todo lo que tengo no es mío, sino que es de Dios. Si yo me pongo a hacer cuenta, decía, con Dios deudor resulta. Entonces usted tiene que saber que todo lo que usted tiene es de Dios. Su familia le pertenece al Señor. Se pone en las manos del Señor. Sus padres son del Señor, ¿verdad? Sus hermanos son del Señor. Sus hijos, ¿verdad?, lo que nos llamamos así, ¿verdad?, son del Señor. No son suyos. El Señor se los prestó para que usted haga de ellos hombres y mujeres, amén, firmes en la fe, y no niños ni hombres de cristal, sino hombres firmes, amén, preparados para toda buena obra. Entonces eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿verdad?, quiero que leamos para ir terminando ya Miqueas capítulo 6 en adelante. Y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Me presentaré ante él como holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esas 3 cosas, ¿verdad?, el Señor nos pide, ¿verdad? Y qué bonito es, ¿verdad?, cuando una persona se humilla ante Dios. No hay cosa más bonita que ver un hombre y una mujer humillado ante Dios. Amén. Humillado ante el Dios Todopoderoso. Aunque muchos me digan que está loco, no, pero este hombre sabe ante quién de verdad tiene que humillarse. Él se humilla aquí, pero aquellos que no se humillan acá un día van a tener que humillarse, pero sin esperanza alguna. Dice que el hombre más valiente que se crea, o se crea la gran cosa, aquí el gran hombrecito y todo, llegará un día donde le chocará una rodilla con la otra y le gritarán las piedras que nos escondan de la ira del Cordero. Mas sin embargo, usted y yo estaremos, ¿verdad?, adorando al Señor por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos aquí en la tierra, los poquitos días que Él nos dio, siempre preguntamos, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Y con humildad recibíamos también el consejo de la palabra y así ponerlo por obra. Porque ese es el problema, de que si no hay humildad en la persona, no le va a escuchar. No le va a escuchar, porque él se cree sabio en su propia opinión. Más usted siempre le ponga en las manos del Señor y pregunte al Señor qué es lo que pide. Y lo que Él pide es nuestro corazón, amén. Y para que así lo ponemos en las manos de Él y Él trabaja en nuestras vidas de tal forma de que con el tiempo nosotros vemos de que el Señor ha cambiado nuestras vidas, amén. Así que Dios le bendiga, todo lo poco que tenía, póngase de pie, amén.